Buenas tardes, profesor. En el siguiente video, junto a mis compañeros Benjamín Villarroel, Constanza Scheffer, Javiera Ramírez, Matías Iturra y yo, Paulo Ortiz, presentaremos algunos ejemplos donde está demostrado el movimiento en una dimensión, donde calcularemos el movimiento, la velocidad y la aceleración de cada uno de ellos, de acuerdo a su movimiento. En el gráfico de posición en el tiempo, podemos apreciar que el cuerpo empieza desde el reposo y a medida que avanza en la distancia, avanza en el tiempo. Después del primer metro transcurrido, avanza un total de 1,3 segundos. Después del segundo metro, avanza 2 segundos. En el tercero, avanza 2,6 segundos. En el cuarto, avanza 3,4 segundos. Y en el quinto, ya avanza 4 segundos. En el segundo gráfico de velocidad en el tiempo, podemos apreciar que nuevamente empieza desde el reposo y que en el segundo 1 va a 0,7 metros por segundo. Va en el segundo 2 a 1 metro por segundo. En el segundo 3 va a 1,1 metros por segundo. Y en el segundo 4 va a 1,2 metros por segundo. Y por último, en el gráfico de aceleración en el tiempo, podemos apreciar que también parte del reposo, pero con una aceleración de 0,7 metros por segundo al cuadrado. Luego del transcurrir un segundo, baja su aceleración a 0,3 metros por segundo al cuadrado. Y desde el segundo 2 al 4 mantiene una aceleración de 0,1 metros por segundo al cuadrado. En este primer gráfico logramos ver el recorrido del balón desde un punto de inicio hasta su punto final. Como punto de inicio está igual a 0 y el de término es de 4,1 segundos en una distancia de 4 metros. En el segundo gráfico, que representa la velocidad en el tiempo, podemos lograr ver la velocidad del balón durante su recorrido, en donde desde el inicio, desde el reposo hasta el primer segundo, tiene una velocidad ascendente y a partir del segundo 1, la velocidad del balón es descendente. También podemos notar su velocidad final, que es de 0,9 metros por segundo, y con una velocidad máxima de 1,5 en el segundo 1. En este gráfico, en el tercero, podemos ver que el balón parte con una velocidad hasta el segundo 1, en donde ahí en adelante hay una notable desaceleración hasta el segundo 3, en donde se puede ver que existe una velocidad constante hasta el segundo 4. La caída libre es un caso especial de movimiento con aceleración constante, porque la aceleración debido a la gravedad es siempre constante y hacia abajo. Aquí tenemos un gráfico de posición versus tiempo de un objeto en caída libre, que era una pelota que pesaba 417 gramos. Podemos ver que a lo largo este va aumentando su tiempo y su distancia, teniendo un tiempo final de 0,62 segundos y una distancia de 2 metros. Su pendiente es la velocidad y es una función cuadrática, ya que el x es mayor a 0. Tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Podemos ver también que este va aumentando su velocidad mientras el tiempo también aumenta, teniendo una velocidad final de 6,2 metros partidos por segundo y un tiempo de 0,62 segundos. Podemos ver también que la pendiente de este es la aceleración y que es una función cuadrática, ya que el x es mayor a 0. Y para finalizar, tenemos un gráfico de aceleración versus tiempo. Aquí podemos observar que la aceleración es constante, teniendo una aceleración final de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y un tiempo final de 0,61 segundos. Al ser caída libre y que el objeto sea más pesado que el aire, queda a merced de la gravedad de la Tierra. Entonces su aceleración debido a la gravedad siempre va a ser 9,8 metros partido por segundo. Como dije anteriormente, la aceleración era constante. Por lo tanto, el tipo de función que éste tendrá será constante, ya que la x es paralela a la función. En el experimento del dominó, podemos ver en el primer gráfico de velocidad versus tiempo que se recorre una distancia de 0,68 metros en 1,1 segundos. En el segundo gráfico de aceleración versus tiempo, podemos ver una velocidad que varía en relación al tiempo, con una velocidad final de 0,61 metros por segundo recorridos en 1,1 segundos. Y también podemos ver que hay una aceleración constante de 0,55 metros por segundo al cuadrado. Llegamos a la sección de las preguntas donde la primera es: ¿qué representa cada punto sobre su gráfico? Cada punto representa el estado en el que se encuentra el objeto que se está analizando en relación a la situación de cada gráfico. La segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre sus gráficas? Cada gráfico representa distintas situaciones en relación al tiempo, en este caso velocidad-tiempo, posición-tiempo y aceleración-tiempo, donde matemáticamente se comportan de manera distinta a pesar de estar analizando la misma situación. En la 3 nos piden caracterizar los gráficos en relación a su función matemática, en donde podemos ver que la
caída libre tiene una posición tiempo con una función cuadrática positiva. En el gráfico de velocidad tiempo tiene otra función cuadrática positiva, y la aceleración es constante debido a que es paralela al eje X. En el dominó también podemos observar un gráfico de posición tiempo cuadrática positiva, un gráfico de velocidad tiempo al igual positiva y una aceleración tiempo de todas formas igual constante, función paralela al eje X. En el video del balón podemos ver que su gráfico posición tiempo es cuadrática, su velocidad tiempo es lineal descendente, ya que al final pierde velocidad, y en el de aceleración tiempo también es lineal. Y por último, en el de la caminata podemos ver un gráfico de posición tiempo lineal ascendente, un gráfico de velocidad tiempo también ascendente y un gráfico de aceleración tiempo también lineal. Pregunta 4. ¿Cómo se comporta la rapidez de los objetos? Como anteriormente dijeron mis compañeros, cada gráfico representa la variación de la velocidad en relación al tiempo. En el caso del dominó, podemos ver que a medida que pasa el tiempo va aumentando su velocidad. En el gráfico de velocidad-tiempo de caída libre, podemos ver que la velocidad aumenta debido a que la pelota, al ser más pesada que el aire, queda a merced de la gravedad, tal y como explicó mi compañera. De esta forma, irá aumentando la velocidad de caída a medida que aumenta el tiempo. En el gráfico de velocidad-tiempo de la caminata, que se encuentra en la parte inferior derecha del video, podemos observar que nuestro compañero inicia la marcha desde el reposo. Y a medida que pasa el tiempo, su velocidad va aumentando de forma gradual. Es decir, que va aumentando, pero a lo largo del tiempo es menos intensa su aceleración. Y para terminar, en el gráfico de velocidad-tiempo de la pelota ocurre algo distinto. Lo que sucede es que la pelota, debido a que se encuentra en reposo, para moverse necesita ayuda de una fuerza externa para sacarla de su estado. Esto provocando una aceleración, es decir, va aumentando la velocidad a medida de que pasa el tiempo. Sin embargo, esto solo dura hasta el primer segundo de haber empezado su recorrido. Luego de esto, va perdiendo velocidad la pelota hasta el segundo 3, donde su velocidad es constante hasta el segundo 4. Pregunta 5. ¿Cuáles son aceleraciones constantes y cuáles son aceleraciones dependientes del tiempo? Podemos ver que en el gráfico de aceleración tiempo de caída libre es constante, esto gracias a la gravedad. Y en el gráfico de aceleración tiempo del dominó también podemos ver que es constante, esto debido al efecto que se produce con las piezas. Y en los otros dos gráficos podemos ver que son dependientes del tiempo. Esto debido a que cada gráfico, a medida que pasa el tiempo, la aceleración se ve alterada. La sexta pregunta dice, ¿cambia la rapidez de sus objetos mientras se mueve? Podemos ver que en el gráfico de velocidad-tiempo del dominó y en el gráfico de velocidad-tiempo de la caída libre, la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo, pero es de forma constante. No así como en el gráfico de velocidad-tiempo de la pelota, donde aumenta la velocidad, luego disminuye y luego se mantiene constante. Y como en el gráfico de velocidad-tiempo de la caminata, donde la velocidad va aumentando de forma descendente. Esto quiere decir que va aumentando, pero con menos intensidad a medida de que pasa el tiempo. Séptima pregunta. En el caso de que los objetos aceleren, ¿dónde lo hacen a lo largo de su trayectoria? En el gráfico de aceleración-tiempo de la caminata podemos observar que desde el reposo hay una aceleración hasta el segundo 1, luego desde el segundo 1 hasta el segundo 2 hay una aceleración menos intensa que la anterior, y a partir del segundo 2 hasta el segundo 4 se mantiene una aceleración constante. En el gráfico de aceleración-tiempo de caída libre podemos ver que desde el reposo hay una aceleración, esto gracias a la gravedad. En el gráfico de aceleración-tiempo de la pelota podemos ver que existe una aceleración desde el reposo, pero luego a partir del segundo 1 existe una desaceleración o aceleración negativa, y hasta el segundo 3 no existe aceleración, debido a que su velocidad es constante. Y en la aceleración tiempo del dominó podemos ver que de todas formas igual existe una aceleración constante desde el reposo.